Vamos a platicar ahora con Gaby Ríos. Ella es psicoanalista, maestra en terapia racional emotiva, a quien saludo con muchísimo gusto. Gaby, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Buen día. Hola Emilio, ¿cómo estás? Buen día a tu auditorio. Pues gracias por platicar con nosotros, porque iniciábamos este espacio hablando de este tema. Sé que me decías en algún momento de la despersonalización, que es un punto importante en el que debemos de considerar y me decías que es un trastorno, pero también lo que nosotros vemos y hablábamos con algunos especialistas en torno a lo que está sucediendo dentro de la pandemia, pues nos lo tomaban también como este asunto del hecho de que este encierro que se está teniendo o esto que ha pasado de falta de comunicación, de interacción entre los niños, los jóvenes, los adultos, está llevando precisamente a una situación de ansiedad, de depresión, y prácticamente ya no tenemos esta relación social entre, a veces hasta dentro de la misma familia, porque lo que último que queremos ya es seguir conviviendo en algunos casos con la familia, porque ya quieren voltear hacia otro lado, quieren salir, quieren convivir con los amigos, quieren estar en la calle, y eso también conlleva también a una situación complicadísima de depresión, de ansiedad, de desesperación. Entonces, la pregunta es esto, vamos a empezar con esto. ¿Tú qué estás viendo en este sentido? Tú como especialista, ¿qué está llegando contigo? ¿Quién están llegando contigo en esta necesidad de hablar, de platicar, de los trastornos, de la depresión? Mira, Emilio, yo creo que hay varios aspectos, ¿no?, que están afectando. Una parte, sí, efectivamente, es la parte social, este aislamiento, porque somos seres sociables. O sea, nuestro cerebro tiene ciertas áreas que involucran este aspecto de la socialización y la producción, por ejemplo, de dopamina, que es lo que nos genera un bienestar o una motivación. Entonces, hay muchas partes, porque también podríamos hablar de la situación de este enemigo invisible que lo puede traer quizás mi sobrino o a lo mejor el nieto a la abuela, y entonces esto también nos aísla, ¿no? Por el temor a la contaminación. Pero también tenemos el otro tema que es la situación económica, tenemos el otro tema que es no poder salir de casa, el de estar conviviendo en exceso con la familia si es que en su momento no, si es que había problemas dentro también eso nos afecta. Entonces yo podríamos plantear, ¿no?, que existe un estrés acumulativo por todas las circunstancias que tenemos que enfrentar ante una situación crítica. Quiere decir que salía de la norma, de nuestra lógica, ¿no? No esperábamos, bueno, en la lógica de la humanidad. Entonces, esto también genera en nuestro cuerpo un estado de estrés latente, que quiere decir que yo estoy constantemente observando algún tipo de peligro, ya sea un peligro de quedarme sin chamba, un peligro de que alguien me contagie, y a eso aunado a esta parte que le llamaban, ¿no?, ustedes, de personalización, que sería, me imagino, como estar lejano a otros. Y sí, te comenté, mi Emilio, que existe un trastorno de despersonalización, es otro tema, es un tema psiquiátrico y es un efecto neurobiológico, ¿no? Así es. Pero en la cuestión social, el ser humano es un ser sociable, o sea, necesitamos la interacción. De hecho, hay, no sé si, y me imagino que tú y el auditorio ha escuchado, que en los presos se hace un aislamiento. Y antes se hacían aislamientos de mucho tiempo y se veía que eventualmente la persona moría. Es impresionante. Ahora el tema del aislamiento como castigo dentro de las cárceles se hace muchísimo más breve porque finalmente sí afecta la bioquímica, tanto neurológica como completamente el organismo en completo, ¿no? Claro. Entonces, pues, Y de eso que decías, porque lo podemos ver en este ejemplo del que te estás refiriendo como un tema en el que se hacía como un castigo. Lo que uh-huh. estamos viviendo ahora en este aislamiento, que de ninguna manera es un castigo, pero se vuelve una necesidad, pero también no sabemos cómo tratarlo, porque de alguna forma, cuando es castigo, pues se tenía conciencia de lo que realmente era el objetivo de decir, pues darle una lección o es lo que se pretende. Pero en este caso, en el mismo seno familiar, en la misma circunstancia, no tenemos o no poseemos a veces estas herramientas para entender lo que está pasando. Y eso lo llevo porque a veces no nos acercamos a los niños o a los Uh-huh. jóvenes que pensamos que aunque tengan resiliencia se puedan adaptar, no necesariamente lo tienen que hacer o no necesariamente lo están logrando, ¿no?
Y fíjate que sí, y me gusta ahorita que lo comentaste, porque fíjate, los niños y los adolescentes y los adultos lo vivimos de distintas formas. Entonces el adulto puede percibir que el niño, pues estando con nosotros ya no hay bronca, pero los niños y sobre todo los adolescentes hay un tema importante que es el tiempo. ¿Qué es para ellos el tiempo? No es lo mismo para una mujer como yo de 50 años, decir un año con un cambio de vida que para un chiquito de 6 años, un año, un cambio de vida, porque es un proceso dentro de su desarrollo que es bastante importante por el tiempo que implica en proporción al tiempo de vida que tiene el chavito, ¿no? Entonces, en el adolescente también, y aparte el adolescente, recordemos que es la fase más importante en la conexión interhemisférica, por ejemplo, donde hago conexiones de razonamientos y demás, y por eso las niñas y los niños, o las niñas en especial, se vuelven parlanchinas, necesitan interacción. Entonces, vemos a los chamacos, a los adolescentes que están metidos en sus casas y ya no están conviviendo con otros adolescentes en la forma en la que necesitan convivir porque bioquímicamente es necesario. Claro. Entonces, aunado a esto, la irritabilidad que vamos teniendo todos, porque hay un fenómeno muy curioso, que cuando tú te encuentras en un espacio durante mucho tiempo y se empieza a sentir como reducido, independientemente que aparte esté con otras personas. Entonces, este efecto lo que hace es que yo sea más irritable, más intolerante, y entonces necesito espacios. Por lo tanto, también puedo estarme como peleando, etcétera. Todo esto, yo creo que, digo, para no hablar tan tragediosamente, hay maneras en las que las podemos ir manejando, ¿no? Al tiempo que nos vamos adaptando a esta, entrecomillada, nueva realidad, que eventualmente vamos a salir de ella. Vamos a salir de ella. Pero la cosa es ahorita cómo podemos, entre comillas, sobrevivir a esta situación que nos agarró pues a todos desprevenidos. Ahora, eso es claro. Vamos a salir de esta pandemia, vamos a salir de este encierro. Ya lo estamos haciendo en muchos casos ahora en diferentes ciudades, en diferentes estados, y de acuerdo a las circunstancias. Sin embargo, con todo este asunto del regreso a las escuelas, que sí, que no, y todavía hay que esperar. Aquí Sí. me parece que hay algo importante y que habría que destacar. Todavía no hay un estudio o estudios concretos que nos puedan revelar cuáles van a ser las consecuencias de estos encierros. Es decir, podrían pasar meses, incluso años, para comprender este alcance de lo que está sucediendo en el daño mental de los niños, de la gente, de los que están encerrados. Claro, digo, lo que pasa es que fíjate, como es algo que estamos todos viviendo con un supuesto, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos otro tipo de información, ¿no? Que pueda compaginarlo, que la podamos comparar con lo que estamos pasando. Ahora, hay otro tema y tiene que ver con la incertidumbre que tenemos. ¿Por qué? La incertidumbre quiere decir que no tenemos todos los datos para anticiparnos hacia algo. Y pues ahorita no tenemos todos los datos para anticiparnos a muchas cosas, Claro. ¿no? Una de estas partes de la incertidumbre es el estrés. Si yo aprendo a manejar mi estrés, que a lo mejor no tenemos claro cómo vamos a vivir, pero sí que puedo hacer el día de hoy para poder aprender a manejar, a gestionar mi emoción y por ello poderme preparar pues, para lo que va a ir viniendo de cambios. Entonces, sí, no podemos tener una bolita de cristal, no sabemos qué va a pasar, pero sí podemos el día de hoy utilizar herramientas para poder modular nuestro estrés, para aprender cómo nuestra cabecita está anticipando a veces de maneras demasiado negativas. Ahora, previo a esto, si lo pudiéramos poner así, estamos viviendo un estrés prolongado que a veces puede tener sintomatología postraumática, ¿no? De trastorno de estrés postraumático. Ahora, si en antecedentes yo ya tendía a ser ansioso, obsesivo, etcétera, pues ahorita se va a hacer más fuerte. Pero tengo la oportunidad en este momento de manejarlo, de trabajarlo, de buscar ayuda o de buscar medios que me ayuden a poder balancearlo. Sí se ha estado hablando, sobre todo en temas de trastornos ansiosos y sobre todo de depresión, en la Organización Mundial de la Salud y en sectores de salud mental, que esto va a incrementar, se hablaba en algunos textos, de 1 a 4, o sea, la potencialización de los estados depresivos van a aumentar. Yo lo que creo es que la psicoprofilaxis de cada uno de nosotros es importantísima, porque todo esto se puede mejorar si lo intentamos, si lo conocemos, si sabemos qué herramientas necesitamos utilizar, ¿no? Sí, sin duda, y creo que todavía es un camino largo. Yo
sí veo que digo, la gente adulta, la gente mayor, también ya Sí, está en este mismo sentido, ya desesperada, no está encontrando herramientas necesarias, pero lo que sí es importante es eso, que se tengan que buscar, que se tengan que dirigir a especialistas que los puedan ayudar, porque creo que hay quienes de repente estamos minimizando en este sentido. Es decir, es como de, bueno, sí, a todos nos está pasando y no nos estamos quejando de que estamos encerrados o están encerrados, pero creo que hay, obvio, como tú lo dices, quienes lo toman de una forma, quienes lo asimilan de alguna manera y otros que no lo van a poder asimilar, otros que no lo están asimilando, que van a actuar de manera diferente y esa es la parte en la que debemos de tomar esta responsabilidad. ¿Nos puedes dar tus datos, completa. Gaby, por favor? Bueno, pues yo soy Gabriela Ruiz Lozano. Mis redes son @GabyRuiz.mentor o @GabyRuiz_mentor y estoy en casi todas las redes sociales. Gracias, Gaby. Muchas gracias por haber platicado con nosotros el día de hoy. No, hombre, Emilio, pues muchas gracias a ti, ¿eh? Un abrazo. Hasta luego. Un abrazote, bye. Buen día.